Y el tema de esta tarde, estamos ya pues prácticamente en el cierre de Génesis. Estamos a punto de cerrar el libro de Génesis, y en el libro de Génesis prácticamente está la historia de todo el plan de salvación de Dios, todo lo que Dios tenía planeado hacer y que tiene planeado hacer, está escrito desde Génesis. Hagan de cuenta que Génesis son como los cortos de una película. ¿Han ido a ver alguna película y que les pasan cortos? O en los promocionales que sale un anuncio ahí. Cuando tú ves unos cortos, cuando tú ves los promocionales, ya te causa la inquietud de cómo va a ser, o sea, de qué se va a tratar. Bueno, el libro de Génesis, hagan de cuenta que son los cortos del plan de redención de Dios, del plan de rescate de Dios a la humanidad. Ahora, esto es muy importante que sepamos, por eso el tema de hoy es la Biblia ahora sí vamos a intentar que sea en 30 y 25, la Biblia en 55 minutos. Vamos a hacer lo posible por en 55 minutos tratar de explicar de qué se trata la Biblia. Haz de cuenta, si ustedes nunca han leído o estudiado la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que con escuchar el disco de la conferencia de hoy, ustedes puedan por lo menos tener idea de qué se trata la Biblia. ¿Cuál es el rollo de la Biblia? ¿De qué se trata? Y bueno, antes de empezar yo quiero tener algunas preguntas de prescripción o como de evaluación. Quisiera que más o menos en muy breves palabras, en lo más breve posible, alguien me dijera, a ver, dime en resumen de qué se trata la Biblia. A ver, Monse, ¿de qué se trata la Biblia? Rápido, así. ¿De cuál es el tema de la Biblia? ¿De qué se trata? No sé. Ok, muy bien. Es primera respuesta. A ver, Mariana, ¿de qué se trata la Biblia? Ok, de cuando Jesús va a regresar. Ok. ¿Alguien más tiene? ¿De qué se trata la Biblia? ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? A ver, cuando tú ves una película, una novela o novela, por eso se llama novela, novela. Cuando tú ves una película, lo que sea, te dicen, ¿de qué se trató? Pero rápido, ya me está agarrando el camión. Dime rápido, ¿cuál es el tema? ¿De qué se trata? A ver, papá. A ver, mi papá. La historia de la humanidad, los errores y los aciertos del hombre. Es la historia. Ok, ¿qué más? El rescate de la humanidad y de Jesucristo. Por Jesucristo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? La obra de Dios. Ok. La historia de amor más grande que ha existido. Ok, muy buena definición. Muy bien, entonces vemos que hay diferentes opiniones de la escritura, de qué es la Biblia, ¿no? Y bueno, si ustedes se sientan ahí en una comida ahí con sus cuates del trabajo y todo, se va a armar una polémica. No, pues ya para mí significa un rollo, ¿no? Pero entonces, la idea es que hoy podamos tener un panorama, por lo menos breve, pero conciso, de qué se trata la Biblia. Ok, la Biblia no nada más es un manual del fabricante en cuanto a la creación misma. O sea, el tema de la Biblia, muchos piensan que la Biblia nos explica a Dios cómo hizo, pues cómo hizo las cosas, cómo hizo el universo, cómo existe todo. Pero en realidad la Biblia no da muchos detalles acerca de la creación del mundo, acerca de la creación del universo. O sea, la Biblia, aunque tiene muchos detalles científicos, la Biblia no es un libro científico, digamos. O sea, tiene muchos detalles y hay mucha manera de comprobar muchas de las cosas científicas por medio de la Biblia, pero ese no es el objeto. El propósito principal de la Biblia, el propósito principal, ¿cómo lo podemos saber? Pues viendo de qué trata la mayoría de los capítulos de la Biblia. Por ejemplo, con respecto a la creación, ¿cuántos capítulos de la Biblia hablarán acerca de la creación de Dios, del universo, de cómo Dios creó todas las cosas? ¿Cuántos capítulos de calcular? Pues capítulo 1 de Génesis, capítulo 2 de Génesis, algunos capítulos de Isaías, uno que otro capítulo de Job. Entonces realmente alrededor de 10 capítulos máximo de toda la Biblia hablan de la creación. ¿De qué se trata lo demás de la Biblia? ¿De qué se trata? Del rescate de la humanidad, de la redención de la humanidad. De eso se trata la Biblia. El mensaje de la Biblia es el plan de Dios para rescatar a la humanidad. Y aquí va a venir una pregunta muy importante. Tú le dices a una persona, pues es el plan de Dios para rescatar a la humanidad.
Y la primera pregunta que surge es, alguien te va a preguntar, ¿rescatar de qué? ¿De qué rescató a la humanidad? Ya la rescató, pues entonces, ¿qué pasa? Ya nos rescató, ¿qué es rescate para empezar? Entonces, ¿qué se necesita para que haya rescate? O sea, los salvavidas que están en una playa, ahí, ¿qué necesitan para que rescatar a uno? ¿Qué se necesita para que el salvavidas entre a rescatar a alguien? Que alguien se esté muriendo, exactamente. Si el salvavidas, y si ustedes van a una playa, generalmente el salvavidas siempre está ahí papando mozos, comiéndose unas papas, porque no hay trabajo, ¿me entienden? O sea, raro, de repente uno que otra dice avienta muy lanzado y entonces se lanza a rescatarlo. Bueno, pero si no hay nadie que se esté ahogando, no hay necesidad de los salvavidas. Entonces, por cuanto hay necesidad de que alguien sea rescatado, entonces de eso se trata la Biblia. Ahora, ¿por qué es necesario que el hombre sea rescatado? Ok, Dios creó al ser humano con un propósito. Dios creó al ser humano con el propósito de tener compañerismo con Dios, de tener comunión con Dios. Dios para eso creó al ser humano, para que el hombre sea capaz de ser depositario del amor, de la confianza, del control de Dios, para poder tener una comunión perfecta con Dios. Ok, pero hay reglas. Para que exista un creador y una criatura y haya armonía entre los dos, entonces ¿quién tiene que gobernar? ¿Quién tiene que reinar? ¿Quién tiene que imponer sus principios? ¿La criatura o el creador? Para que haya armonía. El creador, ¿por qué? Porque el creador es el sábelo todo, es el todopoderoso, es el que tiene el propósito último de la creación. Entonces, si él es el creador, si él es el todopoderoso, si él lo sabe todo, él es el único capaz de lograr que la criatura cumpla el propósito para el que fue creada, ¿ok? Y la única manera de que esa criatura cumpla el propósito es siguiendo la dirección del creador. Es lo mismo que decían sobre el manual de fabricante, ¿ok? Para que un aparato electrónico o lo que sea cumpla su máximo, ¿qué tiene que hacer? ¿De qué manera tiene que ser operada? En base a las especificaciones del diseñador. Entonces, si ese aparato, si esa cuestión cumple al pie de la letra de las especificaciones del que le creó, entonces ha llegado a su máximo nivel de perfeccionamiento. Ahora, Dios, ¿por qué no crea al ser humano perfecto? O sea, Dios, pues una comunión perfecta, que amen a Dios, pues ya crea al hombre perfecto y ya. Solo Dios es perfecto, pero aparte, para que el hombre pudiera ser genuina el amor del hombre hacia Dios, para que pudiera ser genuino, entonces Dios tenía que poner una fuente externa, lo que es la maldad. La Biblia dice que Dios creó la maldad, para que le diera al hombre la capacidad de escoger entre seguir el mal o seguir a Dios. Estaba externo, no estaba dentro del hombre. El mal no fue creado dentro del hombre. El mal, en el principio, fue creado como una entidad externa al hombre. No estaba el mal internamente. Entonces, Dios le da la palabra al hombre y le dice, puedes comer de todo árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. En ese momento Dios lo que hace es darle al hombre la capacidad de elegir. O me obedeces, o te sujetas a mi gobierno, o te sujetas a mi palabra, o te sujetas a lo que tú piensas que es bueno y es malo. Tú decide, elígelo. Dios en su presciencia, Dios ya sabía que el hombre iba a elegir mal. Él ya lo sabía. Y desde antes, Él ya hizo el medio del rescate. Como Él ya sabía que el hombre iba a caer, iba a desobedecer, Él ya hace una manera de rescatarlo de la desobediencia. Para volverlo a traer ¿a qué? ¿Qué salvarlo? ¿Qué salvarlo de su pecado? Regresarlo a su gobierno otra vez, que el hombre vuelva a ser gobernado por Dios. Entonces hay un momento en que cuando el hombre tiene la posibilidad, tiene ahí ante el fruto, Eva es engañada y peca, pero el hombre lo hace voluntariamente. Él ya sabía, él tenía la palabra de Dios, y él toma ese fruto, y en ese momento él decide voluntariamente ir en contra de la palabra de Dios, voluntariamente. Y en ese momento eso es pecado. Pecado es desobedecer la
palabra de Dios. Eso es pecado. En ese momento cae en pecado. Y el mal que estaba fuera de él, ahora ya se mete a él. Ahora, a partir de ese momento, ya el mal está dentro de él. Ya es algo inherente, es como un virus. Le entró un virus al disco duro del ser humano. Y entonces ya no puede decidir libremente, ya entro ahí y se independiza de Dios. De ahora en adelante dice, decido vivir mi vida a mi manera. Decido tener mi propia ley. Decido vivir sin ley, sin la ley de Dios. No quiero la ley de Dios, no quiero sus palabras, no quiero sus mandamientos, quiero hacer mi vida a mi manera. Esa es la historia del ser humano. Y lo vemos. Por eso es absurdo echarle la culpa a Dios de las guerras, del hambre, de la violencia. Es absurdo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio su palabra para saber cómo vivir, para evitar la pobreza, las guerras, todas esas cosas. Pero si el hombre dice, yo no necesito a Dios, yo puedo vivir a mi manera, bueno, entonces vas a cosechar lo que tú mismo has sembrado. Ok, ¿piensas que eres tan sabio que no necesitas de mis leyes? Bueno, pues sigue adelante, vamos a ver qué pasa. Entonces Dios elabora un plan de redención. El plan de redención vendrá por medio de una persona y vendrá por medio de un pueblo. Ese es el plan de Dios. Dios decide que va a salvar a la humanidad entera por medio de la misma humanidad. O sea, Él va a usar a la misma humanidad y va Él a introducirse por medio de un hombre y va a mostrar a partir de un hombre a todas las naciones. ¿Y eso cuándo sucede? Él decide utilizar a una persona para que empiece el regresar a la gente otra vez a los caminos de Dios. ¿A qué persona de todos los pueblos ya después del diluvio y después de eso decide utilizar Dios? ¿Quién se acuerda? Este es casi consideren que este es el examen de Génesis, y de toda la Biblia. Entonces pónganse muy listos. ¿A quién llama de entre todas las naciones para iniciar su plan de redención? Él ya lo anunció desde que los cubre con pieles, ya desde ahí anuncia, yo voy a redimir a la humanidad. Después, más adelante, elige a un hombre de donde va a venir aquel que va a redimir a la humanidad. Y elige un hombre, ¿quién es? Abraham. Elige un hombre llamado Abraham, ¿ok? Se llama Abraham vivía, pues ahí Abraham era como cualquiera de nosotros. Vivía en un pueblo que nada que ver con Dios, vivía en Ur de los Caldeos, y estaba ahí, y entonces Dios llama a Abraham. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Y serán benditas en ti, serán bendecidas por medio de ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios elige a Abraham para esta función. Y le promete muchas cosas. Le dice, te voy a dar esta tierra, le dice, pero voy a hacer una descendencia impresionante. Dice, cuenta las estrellas del cielo, a ver si las puedes contar. A ver, y un día trata de contar las estrellas. Es imposible, no las vas a poder contar. Y dice, a ti te daré toda esa descendencia y todas las naciones, todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. ¿Ok? Entonces, bueno, ustedes conocen la historia de Abraham. Abraham le cree a Dios, su fe le es contada por justicia. Él es uno de los primeros en concebir este concepto de que Dios es capaz de darle vida a los muertos. Los que estamos muertos en pecados. ¿Qué es pecado? Es desobediencia a la ley de Dios, desobediencia a sus mandamientos. Entonces llama a Abraham y después de un tiempo, pues ustedes conocen la historia, tiene a Isaac. Isaac es un corto de lo que va a venir después. Dios le pide que sacrifique a Isaac y le dice que por lo que él hizo, ahí es cuando le confirma el pacto. Por cuanto no me rehusaste tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y serán benditas. Y ahí sí le confirma el pacto y le dice, te lo juro. Dios le dice, por mí mismo he jurado. ¿Podrá jurar Dios por alguien más? Dios es lo máximo. Entonces Él jura por sí mismo que te bendeciré. Y por esto que hiciste, por estar dispuesto a dar a tu hijo que amas, por eso que hiciste, te voy a usar para traer la bendición. Y la simiente, la simiente que es la semilla, que va a traer la bendición a todas las naciones, a todos los países. Ok. Sucede, pasa el tiempo, más adelante,
Y ahora viene la manera en cómo Dios va a hacer que de Abraham, una persona que prácticamente ya su cuerpo estaba como muerto y su esposa estaba estéril, ¿cómo es posible que de Abraham, un ancianito, va a tener una descendencia tan grande? O sea, ¿cómo le va a hacer? Ese es el misterio, ese es el milagro. ¿Cómo le va a hacer? Bueno, pues conocen que Abraham tiene un hijo, Isaac, y de Isaac va a venir toda esa descendencia. Isaac tiene a su hijo Jacob, Jacob tiene a 12 hijos, ¿ok? De esos 12 hijos, pues uno de ellos, Jacob pone a uno de ellos como su primogénito y es al que le da todos los derechos, lo pone en mayor autoridad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el consentido de Jacob? José. Muy bien, van muy bien. Entonces, pone a José, ¿ok? Y José, una vez más, es un corto de lo que viene más adelante. ¿Qué pasa con José cuando lo ponen por primogénito? ¿Qué pasa cuando José le ponen como favorito? ¿Qué sucede con los demás hermanos? Genera envidia, genera celos, lo echan a una cisterna, es rechazado, lo llevan a Egipto. Y estando en Egipto y su papá considerándolo pues prácticamente muerto, ¿qué pasa? En Egipto, que es símbolo del mundo, Dios lo exalta como gobernador. Y por medio de ese rechazo, después Él es capaz de suplir de pan a toda la descendencia de Israel. Vienen a Egipto, ¿y qué pasa? Ya estudiamos ese capítulo, cuando lo reconocen, y Él les dice, no se preocupen, por algo me envió Dios antes que ustedes, y yo les daré pan a todos. ¿Ok? Es la historia de José. Después José tiene 2 hijos estando en Egipto. Estando en el mundo, él fructifica. José, en el momento que está prácticamente muerto para su papá, es cuando fructifica. Cuando él está muerto prácticamente para Israel, él da fruto. ¿Qué significa José? A ver, ¿quién se acuerda? José, ¿qué significa? ¿Dios qué? Dios añade, Dios añadirá. Entonces vas a empezar a entender el plan de Dios. A través de José, Dios va a añadir. ¿Qué va a añadir? Fruto. ¿Qué es fruto? Salud. Naciones, personas, gentes. Dios no está buscando fruto de manzana, Dios está buscando fruto de personas que le obedezcan. Ajá. Eso es lo que está buscando Dios. Entonces, a través de José, Dios va a añadir a muchas personas que le van a obedecer. ¿Cómo lo va a hacer? Esa es la pregunta de los 64,000. Estando prácticamente muerto por Israel, José tiene estos 2 hijos. Uno se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama? El mayor, ¿cómo se llama? Manasés, muy bien. El menor, ¿cómo se llama? Efraín. ¿Qué significa Efraín? Fructífero. Ok. Entonces, José, ¿qué significa Dios añade? Efraín, ¿qué significa? Fruto. Dios añade fruto. Eso, cuando si tú lees José y Efraín, significa Dios añade fruto. Entonces, eso ya te da una pista. Entonces Dios va a utilizar a José para añadir fruto. ¿De qué? De personas, de familias, de naciones. Entonces ya se va poco a poco aclarando el rompecabezas. Al final vas a quedar aquí como diciendo, está impresionante el plan de Dios. Aquí viene en el capítulo 48, ahora sí, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer Dios que venga ese fruto? Dice en el verso 1 del capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, ya se había dado la reconciliación, ya había llegado Israel, ya había reconocido a José. Dice, y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en Luz, esto es en Betel, en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. En este momento Jacob adopta a los hijos de José, que le habían nacido en Egipto, los adopta, los hace parte de Israel. Dice, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos,
por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y esto te va a impresionar. ¿Qué significa Belén? ¿Quién recuerda? Casa de pan. Tengo muy en mente porque cuando cerremos el mensaje, aquí ya casi vas a caer de espaldas. Belén, casa de pan. Efrata, ¿qué significa? ¿Qué significa Efrata? Viene de la misma raíz, Efraín. ¿Qué significa? Fructífero, fructífero también. Efrata viene de la misma raíz, fruto, fructífero. Entonces, Belén Efrata significa casa de pan que da fruto, que da mucho fruto. Eso significa Belén Efrata. Ahora, ¿qué se necesita para que haya pan? O sea, ¿de dónde se saca el pan para empezar? Del trigo. Ok, una semilla de trigo. ¿Qué necesita una semilla de trigo para dar fruto? Caer en tierra fértil. ¿Y qué le pasa a la semilla cuando cae en tierra fértil? Tiene que morir. Si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. ¿Ok? Entonces, ten en mente esos conceptos, porque al ratito vas a poder entenderlos. Entonces dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues, y es interesante, ¿en qué momento va a dar la bendición del fruto Israel, Jacob? ¿En qué momento? Cuando dice que sus ojos no podía ver. Hay una ceguera en parte, no puede ver, y en ese momento va a bendecir y va a profetizar el fruto. Esto te va a sonar muy interesante al rato cuando veamos por qué. Jacob bendice y da la bendición cuando está cegado parcialmente, cuando hay un oscurecimiento en parte en sus ojos. No puede ver, pero tiene profecía. Él puede seguir profetizando porque, aunque no puede ver con los ojos, él sabe en su corazón lo que Dios va a hacer. Y dice que les hizo acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. En ese momento José pues hace una reverencia hacia su papá. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Recuérdalo, Efraín era el menor. ¿Okay? Eso lo vas a entender al rato cuando veamos la relación de por qué Jesús algunas parábolas que contaba. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Quién fue el que se fue de casa? El menor, el hermano menor. ¿Ok? Bueno, entonces toma al menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. O sea, él ya sabía que así era, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿Qué significa multiplíquense en gran manera? Que tengan muchísimos hijos, que llenen la tierra. Y dice, verso 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, porque pues la práctica, la costumbre es que el primogénito recibe la herencia, la mayor parte de la herencia, recibe la bendición. ¿Por qué? Porque él era el encargado de proveer para la salud espiritual de la familia. Si el papá se moría, el primogénito, el mayor, tenía que asumir el rol de papá. Pero de repente, pues se da cuenta que el mayor no es el que es bendecido, sino el menor, Efraín, fructífero. Y vean lo que sucede. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia, que dice, formará multitud de naciones. ¿Qué significa multitud de naciones?
una gran cantidad de países. Estamos en el momento que esto fue escrito, pues había muy pocos países, en unos cuantos países, casi todo inicia ahí en la parte de África, la parte de Medio Oriente, pero todavía el mundo entero no estaba tan poblado. Todavía básicamente ahí inicia la civilización, con Adán y Eva, y después ahí se van extendiendo, después muchos van hacia el norte, pero prácticamente todo estaba ahí, todavía no, el mundo no era poblado totalmente. Ahora, en ese momento le dice que su hermano, o sea, Efraín, formará multitud de países. O sea, de Efraín, de los hijos de Efraín, van a surgir multitud de países. O un sinónimo es plenitud de naciones, plenitud de gentiles. Esto es muy importante entenderlo porque cuando veamos las cartas de Pablo, podemos entender de qué Pablo está hablando cuando dice que la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles tiene que ver con esto, con la descendencia de Efraín, ¿ok? Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendeciré a Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de a Manasés, y dijo Israel a José, y aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Es una profecía. Ahorita vamos a estar en Egipto, pero les hará volver de la tierra de sus padres. ¿De qué manera sucedió esto? ¿Quién recuerda cómo Dios hizo que estas 70 familias que entraron a Egipto, salieran de Egipto? ¿De qué manera? Bueno, vimos que son 70 familias, entran, están ahí, ¿y qué sucede? Después se empiezan a multiplicar. Alrededor de 430 años están en Egipto, pero cuando ya se muere José y mueren pues los que tenían relación con José, el faraón que tenía relación con José, pasan muchos años, Dios empieza a cumplir su promesa. Los israelitas empiezan a multiplicar. A tal grado se multiplican los israelitas que a los egipcios les da miedo. Porque ven que en la región de Gosén pues ya se está llenando de israelitas. Dicen, oye, un día estos cuates nos van a conquistar. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a echar al río a los hombres. Y ya así para que las mujeres se mezclen entre nosotros. Ya a ver qué hacemos y exterminamos a esta raza. Esa era la mentalidad de lo que querían hacer los egipcios. ¿Y qué sucede? Ahí viene la historia de Moisés. Toman a Moisés, lo echan ahí al río y lo toma la hija del faraón y por medio de Moisés Dios va a hacer algo grandioso, ¿ok? Ya que está multiplicado el pueblo en Egipto, entonces Dios envía a Moisés para sacar a Israel de Egipto, ¿ok? Entonces Dios ya empieza el plan de redención para la humanidad. ¿La salvación de quién viene de acuerdo a la Escritura? La salvación viene de los judíos. Dios va a utilizar a Israel como el medio de salvación para la humanidad entera, ¿ok? Para Efraín, para las naciones enteras, ¿ok? Después, ¿qué sucede? Viene el Éxodo, alrededor de 3 millones en el Éxodo, reciben la Torá, reciben la ley, después de un tiempo ahí desobedecen, conocen la historia de Éxodo, finalmente entra Josué a la tierra prometida. Están ya en la tierra prometida, establecen jueces para que dirijan a toda la nación de Israel, pero llega el momento en que Dios ya le había dicho al pueblo de Israel, ustedes van a ser una nación santa, una nación de sacerdotes, gente santa. Ustedes se van a encargar de enseñarle a los cananeos, a las naciones y a todos los de alrededores, les van a enseñar mis mandamientos, para que la gente me conozca. Y cuando la gente vea las señales, los prodigios, las leyes que les he dado, que la gente diga, Dios está con ustedes. Ese era el propósito de Israel. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Israel allá estando entre los cananeos? ¿Qué fue lo que decidieron hacer? Quisieron imitar a los pueblos paganos. Una y otra vez caían en pecado, una y otra vez querían imitarlos, etcétera. Llega un momento en que ellos dicen, ¿saben qué? Ya no queremos jueces, queremos ser como las naciones. Queremos un rey sobre nosotros. Y Dios les da un rey. ¿Cómo se llama ese rey? David. Muy bien. Primero les da Saúl, pero Saúl desobedece. Después viene David. ¿Qué hace David? David unifica a las tribus, a las 12 tribus, los unifica, ya están en Israel, tienen 12 tribus unificadas. Y ahí aparentemente ya es como es el corto. David, una vez más, es el corto del largometraje. David es el corto de un reino donde Israel estará unido,
Después Salomón también es un tipo, porque ¿qué sucedía cuando Salomón reinaba y las 12 tribus y había prosperidad? ¿Qué pasaba con las otras naciones? ¿Qué dice que hacían la reina de Saba y otras naciones? Venían a escuchar y enviaban regalos, venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Ese era el propósito de Israel, ser luz a las naciones, ser sal de la tierra. Ok. ¿Qué sucede después de que Salomón, pues ya en los últimos años de su vida, se corrompe, no sigue las instrucciones de Dios, se corrompe y, pues una vez muerto, ¿qué sucede con las 10 tribus de Israel? A ver quién recuerda. Se dividen, hay una guerra civil. Hay 2 tribus, el hijo de Salomón, Roboam, dice, ¿sabes qué? Pues él empieza a poner impuestos muy altos. Finalmente, las 10 tribus del norte se rebelan. Y hay una guerra civil y dice, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos nada que ver con Isaí, con David, el hijo de Isaí. Vámonos. Israel, vámonos. Y entonces las 10 tribus del norte se separan de las 2 tribus del sur, de Judá. Se separan. Y en ese momento que se separan, ¿qué hace Jeroboam, el que las dirige? ¿Quién recuerda? ¿Qué hace Jeroboam? Inventa una nueva religión. Jeroboam hace una nueva religión. ¿Por qué? Porque no le convenía que las 10 tribus siguieran pues en la religión o en lo que Dios les había inspirado a los judíos. Porque se le iba el poder, se le iba el dominio, se le iba el control. Dios había instituido que 3 veces al año todo israelita mayor de 20 años subiera a celebrar en Jerusalén la fiesta de Pascua, la fiesta de Shavuot o Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Pero Jeroboam dice, ¿sabes qué? No, ya basta de estar subiendo a Judá, ya nosotros vamos a hacer nuestra propia religión. Entonces, aquí está Israel, tus becerros de oro, les hace unos becerros de oro y le cambia el calendario, cambia las fiestas y dice, prohibido judaizar. El que judaice, fuera de Israel. Entonces, pues ya hacemos nuestra nueva religión, ¿ok? Entonces son cortometrajes, todos son cortos de lo que va a pasar más adelante. ¿Y qué sucede en ese tiempo? Empieza Dios a enviar profetas a Jeroboam, a las 10 tribus de Israel. Oigan, no inventen, arrepiéntanse, ¿cómo creen? No, están inventando cosas, están haciendo una nueva religión. Y les envía profetas. Y ahora los profetas, ¿qué les hacen? Los apedrean, los matan, sáquense de aquí, no queremos nada, ya tenemos nuestra nueva religión, ¿ok? Y Dios envía a 2 profetas principalmente a hablarles mucho al respecto. Los 2 profetas que más hablan del tema es Jeremías y Oseas. Y Oseas menciona el plan que Dios tiene a través de esa desobediencia de los hijos de Efraín, porque el norte, a las 10 tribus del norte, ¿saben cómo se les llama? Efraín. Así se les llama, a las 10 tribus del norte se les llama Efraín, casa de Israel o Efraín, y a la casa del sur se le llama casa de Judá. Ajá. Entonces las 10 tribus del norte, Efraín, dice de acuerdo a Oseas, pues que se mezclan entre las naciones, empiezan a idolatrar y prácticamente empiezan a contaminarse con las naciones. Ahora, ¿qué trata de hacer Dios? Esto es lo que es extraordinario de Dios, apasionante de Dios. Dios es como un jugador de ajedrez experto, lo máximo. Como si tú fueras a jugar ajedrez con la computadora o con Karpov o Kasparov. Tú tienes libre albedrío, tú puedes mover las piezas hacia donde tú quieres. Pero si estás jugando con Karpov o Kasparov o con una super mega computadora, él va a mover las piezas para forzarte a que te muevas a donde él quiere que te muevas. Y tú estás actuando según tú, en libertad de albedrío, y sí, pero te estás moviendo porque te pone ciertas circunstancias. Utiliza lo que tú haces para que el juego termine como él quiere. Eso es increíble de Dios. Entonces, ¿qué hace? Utiliza la desobediencia de Efraín para cumplir un propósito grandioso que él tiene. Llevar la simiente de Efraín a todas las naciones, al mundo entero. Ahora, ¿cómo se va a dar eso? Bueno, pues los profetas le empiezan a advertir. Oye, ya, Efraín, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y entonces Dios hasta les pone un apodo, una especie de apodo a los efraínitas, y les pone el apodo de Gomer, como la mujer adúltera, prostituta. Y ahí en Oseas le dice, Efraín fue como Gomer y se prostituyó entre los dioses y se asimiló y se perdió entre las naciones. Pero dice algo Dios. Dice, pero todo esto sucederá por una razón. Dice, porque el día de Jezreel será grande. ¿Qué es el día de Jezreel? Jezreel significa siembra. Entonces lo que está diciendo, Dios va a sembrar a Efraín
entre todas las naciones. Esa es la siembra. ¿Y qué tiene que suceder para que dé fruto? Pues Efraín tiene que morir entre las naciones. Entonces Efraín se tenía que dispersar y morir. ¿Qué significa morir bíblicamente hablando? Morir significa desobedecer a Dios, desligarte de los mandamientos de Dios y morir en pecados, en delitos. Eso significa morir en pecados. Yo hago mi propia vida, me vale Dios, no me interesa saber nada de Él. Pues entonces estamos en ese momento muertos en pecados y delitos. Y mueren. Y dice, este pueblo era mi pueblo, pero ya no será mi pueblo. Será Lo-Ami, le dice, ya no es mi pueblo. Pero dice, estando en esa condición, les llevaré al desierto. Y desierto es un sinónimo también de naciones, que será esparcido en el desierto, en las naciones. Dice, y estando en el desierto, en el destierro, allí hablaré a su corazón. Y ahí empezaré a hablarlos y empezaré a derramar de mi espíritu. Y al final de los tiempos, ¿qué va a suceder? Los jalaré de todas las naciones a donde los envié y los regresaré primero a su Dios. Es el primer paso. Primero a su Dios y después los regresaré a su tierra. ¿Cuándo va a hacer eso? Pues cuando Él regrese, entonces los restablece una vez más en la tierra y de ahí cumplirán el propósito desde el principio. Ser luz a las naciones, enseñar a todas las naciones en los caminos de Dios. ¿Ok? Entonces, viene el Éxodo, ya vimos todo eso, y es el versículo 21 que vimos. Y el verso 22, y con eso vamos a terminar el capítulo, para ir ahora al cumplimiento. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuántos van hasta aquí? ¿Cuántos me siguen hasta aquí? ¿Van entendiendo? ¿Está claro? ¿Está comprensible? Bueno, si no está muy claro, ahorita que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 11 y 12, ahí les va a quedar clarísimo. Ahí van a decir, ¡wow! Jesús mismo me lo está explicando. ¿Ya qué más quiero? Ok. Verso 22 dice, yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y bueno, pues ahí termina este capítulo. Y ahora sí, acompáñenme al cumplimiento. ¿Ok? Acompáñenme a Juan capítulo 11 y vamos a ver el cumplimiento. Ok. Nos quedamos entonces en que Israel, Dios le empieza a advertir. Si no siguen en mis mandamientos, si siguen de desobedientes, les dice Jeremías, les dice Oseas, les dice Isaías, les dicen los profetas, por favor, regresen, arrepiéntanse. Y ellos, no. Y entonces les dice, por cuanto no se han arrepentido, Dios enviará una nación lejana que vendrá sobre ustedes y los llevará cautivos, si no se arrepienten. Y se los advierten, muchos años antes de que sucediera, se los advirtieron. Total que no se arrepintieron, y finalmente, ¿quién es quien conquista a las 10 tribus del norte? A ver, ¿quién sabe qué país conquista? No, a las 10 tribus del norte. El primero, no, cerca. ¿Qué país? Asiria. Asiria llega y conquista a las 10 tribus del norte, y son sanguinarios y los arrasan y se llevan esclavos, y toda esa región del norte, con su capital Samaria, es tomada y se llevan. Se cumplen las palabras de los profetas, se los advertimos. Si no se arrepentían, iban a ser llevados por todas las naciones. Y eso hace. Asiria, pues se los lleva a la parte del norte, mucho hacia la parte hacia lo que es Irak, pero son dispersados finalmente los israelitas, los efraimitas, y son llevados entre las naciones. ¿Y qué sucede al ser llevado, pues principalmente todas sus naciones hacia arriba, hacia Europa? ¿Qué sucede estando en la dispersión? Sin Biblia, sin nada, ¿qué les pasa? Se asimilan, se empiezan a tomar la cultura, las costumbres de otras naciones y ya. Se acaba la identidad, se acaba el pacto, dejan de estar en pacto, ya, se perdió. Siguen viviendo, siguen teniendo la simiente, siguen multiplicándose, pero ya no tienen pacto, ya rompen el pacto con Dios. Y entonces Dios, al dispersarlos, tiene un propósito en mente y empieza a pensar cómo primero los haré resucitar. Y bueno, una vez que se los lleva a las 10 tribus, los profetas le empiezan a advertir a Judá. Los que se quedan, los que ahí, dice, ¿qué actitud toman los de Judá, los de las 2 tribus del sur? ¿Qué actitud toman cuando Asiria es llevado? La actitud que ellos toman es como de, pues son unos pecadores, sí, pues son paganos, y no, pues bueno, entonces empezaron a llenarse un poco de orgullo.
Y ellos se mantienen fieles técnicamente, empiezan a tener una relación legal con Dios, empiezan a jactarse de muchas cosas, y por esa jactancia también Dios los sujeta a desobediencia, para que nadie sea perfeccionado aparte del otro. Entonces Dios, si te enorgulleces, crees que tú eres muy perfecto, bueno, te voy a demostrar que tú también eres capaz de apartarte de mí. ¿Y qué sucede? Los reyes de Judá también empiezan a seguir costumbres de extranjeros, también empiezan a asimilarse de alguna manera, no todos. Y entonces Dios les advierte que les va a enviar a un país que los va a conquistar también a ellos, también a Babilonia. Ahora díganme, ¿quién es el país que destruye a Judá y que destruye el templo y la ciudad y se los lleva cautivos? ¿Quién es? Ahora sí, Babilonia, ¿ok? ¿En qué año? A ver, ¿quién de historia? 586, ¿ok? Antes de Cristo, se los llevan cautivos. Entonces se los llevan cautivos a Babilonia, ahí se llevan a uno de los que se llevan es a Daniel, a sus amigos, y empieza el cautiverio en Babilonia, ¿ok? Y ya estaban todos sujetos a desobediencia. Ya había sujetado a Israel a desobediencia, ya había sujetado a Judá a desobediencia, y estaban todos en desobediencia. Ahora, una vez que están todos en desobediencia, y una vez que ya se empezó a cumplir el propósito de Dios de dispersar la simiente y cubrir toda la faz de la tierra, ¿de qué manera empiezan a cubrir la faz de la tierra los efraínitas que ya están dispersos? Bueno, se empiezan a ir hacia el norte, hacia Europa, muchos hacia la parte de Rusia, muchos de ahí se cruza el estrecho de Bering, de ahí llegan hasta las Américas y se cubre toda la tierra prácticamente. Entonces prácticamente en toda la tierra, si creemos la Biblia, hay dispersada simiente de Efraín en toda la tierra. Ahora, esa es la siembra. Ahora la pregunta es, bueno, ¿ahora cómo Dios va a hacer para regresar a todos a su Dios? Ahora, ¿cómo le va a hacer? Ese es el misterio más extraordinario. Dios va a enviar a alguien que viene de la tribu de Judá para ser el que va a empezar a recuperar espiritualmente a todos los dispersos, a todos los que andan dispersados por todo el mundo, y regresarlos a Dios para que se inicie la redención, el rescate. Y eso es ahora sí lo que vamos a ver en el capítulo 11. ¿Ok? Judá. ¿Qué le pasó a Judá al estar en Babilonia, al estar conquistado? Después de Babilonia, ¿quién viene? Vienen los medos, los persas, después de los persas vienen los griegos, Alejandro Magno. Después de Alejandro Magno y los griegos, en los que uno de sus generales profana el templo en Jerusalén, después en la época de los macabeos vuelven a dedicar el templo, y después de eso vienen los romanos, el Imperio Romano. Y en esa época del Imperio Romano, ¿qué sucedía espiritualmente hablando con Judá, con los judíos? Ya muchos habían regresado desde la época de Esdras, habían regresado del cautiverio de Babilonia, muy poco porcentaje regresó, y habían reconstruido una vez más su religión, el templo, estaban ahí buscando de Dios. Pero finalmente era una nación que, pues también en algún sentido los gobernantes principalmente ya se habían unido a Roma, ya se habían corrompido, ya estaban prácticamente enfermos. Ya prácticamente también Judá ya se había llenado de orgullo, ya también estaban pues igual que los israelitas, estaban ahí. Y es en ese estado de enfermedad y de muerte de Judá que llega el Redentor, que llega el Mesías. Y vamos a ver el capítulo 11 entonces. Con todo este antecedente, ahora podemos entender que cada milagro que hacía Jesús no nada más era porque se le ocurría. Pues ahora voy a resucitar ahora aquí ya sano. Nada más porque se le ocurría. ¿Por qué no sanó a todos? ¿Por qué no hizo muchos, resucitó a todos? Cada milagro que hacía tenía el propósito de apuntarle a la humanidad su plan de redención. Entonces, el capítulo 11, que es la resurrección de Lázaro, nos va a mostrar el plan de redención de la humanidad que viene por medio de los judíos. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Bueno, antes de leer ahí, vamos a ver dónde estaba Jesús. En el capítulo 10, Jesús empieza a hablar de que Él es el buen pastor. Él empieza a hablar, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice, también tengo otro rebaño que vengo a rescatar. Y uniré a estos dos rebaños y los guiaré y estarán siendo pastoreados por un solo pastor. ¿Cuál era el anhelo de Israel desde la antigüedad?
Señor, regresa David, regresa el Mesías, ya que venga. Señor, ya estamos hartos. ¿Dónde están las 10 tribus? Se asimilaron entre las naciones. El deseo de Israel era la unificación del reino. Ese era el deseo de Israel. El deseo de Israel en la actualidad sigue siendo ese, que venga el Mesías, que ya unifique Israel y ya se cumple el reino milenial. Ese es el propósito de la Biblia. Ok, por eso es que a Jesús, ya cuando lo ven resucitado, le preguntan, es la pregunta más importante que le hacen: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dice Jesús: no les toca a ustedes, todavía no es el tiempo. Porque toda esta asimilación que se llevó en tantos cientos, miles de años, no en poquito tiempo se va a volver a juntar. Tiene que pasar un periodo largo, un proceso largo de reunificación. Entonces, dice que en el capítulo 10, cuando está hablando de esto, de que como pastor él va a juntar a todas las ovejas descarriadas, que se descarrían al hijo pródigo, y las empieza a juntar, dice que les empieza a hablar eso a los líderes de Judá. ¿Y qué hacen los líderes de Judá cuando les empieza a decir: voy a juntar a todos los esparcidos? ¿Qué es lo que hace una persona que dice: oye, siempre he estado en casa, yo siempre he sido fiel, yo he obedecido? A este descarriado, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en Judá? Empiezan a entrarle celos. Empiezan a decir: oye, no, eso no es justo, ¿qué pasa? Nosotros estamos aquí. Y el capítulo 10 nos habla del rechazo. El capítulo 10 Jesús empieza a hablarles del buen pastor y habla de que los líderes lo rechazan, lo empiezan a rechazar. ¿Y qué sucede en ese rechazo? Dice en el verso 40 que se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando a Juan, y se quedó allí. ¿En dónde estuvo bautizando Juan? ¿Quién recuerda? Dice que Juan apareció, hizo su ministerio, ¿dónde? ¿En qué parte? Recuerden que estaba vestido de pieles y que se fue a un lugar, ¿qué? Desierto, un lugar desierto, ¿ok? Destierro. Juan también fue al desierto a bautizar, no porque también se le ocurrió: mira aquí que cómo está. No, fue al desierto con un propósito: mostrarle a Israel: ha llegado el tiempo de la purificación, porque ya viene el Mesías. Ha llegado el momento en que del destierro los va a llamar Él. Entonces Jesús, cuando lo rechaza Judá, ¿a dónde se va? Se va al desierto. Símbolo de destierro. Ahora podemos entender mejor Oseas. Se va ahí al destierro y dice que se queda ahí en el desierto. Y dice: muchos venían a Él. Si hablamos de destierro espiritualmente hablando, Jesús, en ese tiempo de destierro que lo rechazaron, ¿qué pasó a partir de que los líderes rechazaron a Jesús? ¿Qué ha sucedido en los 2000 años? ¿Qué ha sucedido con los muchos, con los que no son del pueblo, digamos? Pues muchos hemos sido salvos por Él. Muchos hemos estado siendo salvados por Él. Entonces, en ese tiempo de que está en Egipto, por decirlo así, en ese tiempo que se está en Egipto, pues salva mucho pueblo, ¿ok? Y dice: muchos venían a Él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de él era verdad. Y muchos creyeron en Él allí. Ahora sí, capítulo 11, verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. ¿Betania? ¿Qué parte estaba? En Judá, en Judea. Ajá. ¿A quién representa Lázaro? Vamos, representa a Lázaro. La aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Le enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y muchas veces que vemos este pasaje, que vemos cuando Jesús lloró: es que amaba mucho a su amigo Lázaro, estaba muy conmovido. Claro que sí, por supuesto que sí, pero esto tiene una trascendencia más allá. O sea, Dios está manifestando en Jesús algo grandioso, el plan de redención. Y dice, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Si vemos que Lázaro representa a Judá, a los gobernantes de Judá, entonces, ¿sabes qué? La enfermedad de Judá, el tropiezo en parte de Judá, no es para morir. Ahora puedes entender las palabras de Pablo. ¿Tropezaron para que cayeran? No, sino que su transgresión, su tropiezo es para la gloria de Dios al mundo entero, para que la bendición, la salvación alcance a todos. Y dice
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué dice? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué se quedó 2 días? Porque le dio flojera ir en un mismo día. Se quedó 2 días. Un día es como 1000 años. Entonces 2 milenios, hablando así. Se queda 2 días más. No, me voy a quedar. Todavía no lo voy a resucitar. 2 milenios más. ¿En dónde? En el desierto. Todavía en el desierto voy a estar 2 milenios. Por eso estamos tan cerca, chicos, del regreso del Mesías. Por eso estamos tan cerca. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, en el desierto. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea, ¿qué dice? Otra vez. Ya había ido, ya me habían rechazado en el capítulo 10, vamos otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Ven el amor de Dios? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aquí está hablando, es muy largo hablar de esto, pero básicamente está hablando de, ha llegado el momento. Dios tiene un plazo, un tiempo para todo. Así como ha separado el día de la noche, hay un tiempo específico para todo. Y ha llegado el momento en que lo cumpla. Y dice, dicho esto les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. No están muertos, están dormidos. No es que estén muertos en pecado, simplemente no entienden, no les ha amanecido al Mesías, ¿me entienden? Y dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, o el gemelo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, para que muramos contigo, Jesús. Porque ellos ya pensaban, ya lo van a matar ahorita, Jesús. Si la vez pasada lo iban a apedrear, pues ya vamos y pues que nos toque a todos. Ya él se conforma. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Por qué 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro? Ok. ¿Cuánto tiempo desde la creación de Adán hasta que recibieron la ley? ¿Cuántos años pasaron desde la creación de Adán hasta que recibieron la ley? 2000 años. 2000 años con Torah. 2000 años sin Torah, en la época de Adán y Eva, o sea, sin Torah escrita. Viene la Torah escrita, el mandamiento escrito, la letra, y muertos. Desde que reciben la Torah, el pecado salta y ahí son muertos. Entonces, dice la tradición judía que el mundo durará 7000 años. Así dice la tradición judía. 2000 años sin Torah escrita, 2000 años con Torah, 2000 años con Mesías, y el 7º es milenio. Es el reposo, es cuando se establece el reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Entonces, ellos ya estaban estimando por eso en la época de Jesús que habían pasado 4000 años desde Adán. Y ya estaban esperando al Mesías. Y efectivamente nosotros estamos viviendo 2000 años mesiánicos, pero espiritualmente hablando. El Mesías ya reina espiritualmente hablando, pero todavía no ha establecido su reino en la tierra. Y entonces, ¿por qué otra vez 4 días? Bueno, 2000 años antes de Jesús, desde que reciben la ley, muertos en pecados. 2000 años referencia al tiempo que van a estar sin ver, 4 días. Y eso habla de muerte espiritual. Y dice: Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo.
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, ¿y qué dice ahí? Y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Porque ¿qué vio? Jesús no nada más vio a Lázaro muerto y la familia, ay, pobrecitos. Jesús pudo ver el plan de redención de Dios. A Judá muertos en pecados, a Judá en el orgullo, ellos también no creyendo. Pero va a llegar el momento de la resurrección. Y dice que en ese momento, verso 34, dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró del estado. Es lo mismo que hizo al llegar a Jerusalén. Lloró. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. Y empieza a llorar, pero sabiendo que, Efraín fue sujetado a desobediencia al principio. Ahora Judá también va a ser sujetado a desobediencia. También lo van a rechazar. ¿Para qué? Para que al final termine teniendo misericordia de todos, de Efraín, de Judá, para que nadie se pueda jactar en su presencia. Y entonces, dijeron los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Qué dijo Jesús con todos aquellos que no le recibían, que lo rechazaban, que no creían? Dice que una piedra los desmenuzará. Y aquí el Señor dice que puso una piedra en Sión. El que cayera sobre ella, dice, ¿cómo dice? Que el que cayera sobre ella, ¿qué dice? No, dice que será desmenuzado el que cayera la piedra sobre ella. Bueno, no recuerdo bien las palabras, pero dice que el que la piedra cayera sobre ella será hecho polvo, será desmenuzado. Entonces, aquí es muy interesante porque todo esto tiene todavía más alegoría, todavía mucho más simbólico. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. O sea, ya huele mal esto, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije. ¿Por qué lo dijo? Vean lo que dice ahí: por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Ya les suena familiar lo que hemos estado viendo? Multitud, todo eso, ¿ok? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Ahí al momento de su redención. Entonces, vean lo que sucede. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Esto representa la salvación de Judá. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes, aquí podemos ver que no el pueblo judío rechazó a Jesús, sino los principales sacerdotes, los gobernadores. ¿Por qué? Aquí va a decir por qué. Dice: los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese era el temor de los gobernantes. Temor: oye, ¿sabes qué? Si todo el pueblo sigue al Mesías, sigue al rey de los judíos, pues los romanos no van a permitir eso. Los romanos imponían su gobierno sobre César y, ¿sabes qué? Tienen que seguir este gobierno. Si de repente todo el pueblo seguía a otro rey que contradijera a Roma, ¿sabes qué? Van a matar al pueblo y van a destruir este santo lugar. Y por temor de perder también lo suyo, por temor, entonces
se oscurecieron en parte. Entonces en ese momento lo rechazaron. Y vean lo que sucede. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Es lo que dice el sumo sacerdote. Esto no lo dijo por sí mismo, tampoco fue que se le ocurrió, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Quién es la nación? Judá. En ese momento solo existía Judá. La nación era Judá. Profetizó que Jesús había de morir por Judá, y no solamente por la nación o por Judá, sino también para congregar, el buen pastor, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, que eso se lo reveló el Señor. Ese es el propósito del Mesías. El propósito del Mesías es morir por Judá, por los judíos, el Salvador de tus pecados, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, y no solamente a los judíos, no solamente a Judá, sino a los que están dispersos por todas las naciones, que fueron dispersados desde allá. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ya que dijeron eso, ok, ahora sí hay que matarle. Ya, estaban listos para cumplir la profecía. Por tanto, ¿qué sucede a partir de ese momento? Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Ya no se les daba a conocer abiertamente, sino que se alejó de allí a la región contigua. ¿A dónde? Al desierto. A una ciudad llamada ¿cómo? Efraín. Y se quedó allí con sus discípulos. Se fue al desierto. Estamos viviendo ese tiempo. Estamos en el tiempo del desierto, del destierro. Judá está dormido, no es de muerte, no es para que se queden así, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en todos nosotros. Y finalmente, y con este verso vamos a terminar, llega el momento en que Jesús abiertamente se presenta ante Judá. Llega el momento del rechazo. Aquí ya se planea el rechazo, pero todavía no se da. Pero ha llegado el momento del rechazo, abiertamente, cuando Judá desecha al Mesías. Y dice en el capítulo 12, pues ahí en el príncipe dice que llegue y en el monte de los olivos se presenta. Entonces le dicen: Hosana, el pueblo lo recibe. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vean lo que dice desde el verso 15. No temas, hija de Sión. Capítulo 12, verso 15. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Okay. Muchas de estas cosas que estamos hablando, quizás ahorita ya se te hacen así que ya no entiendo nada. No te preocupes, repásalo. Es demasiado extraordinario, demasiado maravilloso el plan de redención para entenderlo en 70 minutos. Imposible. Repásalo. Y no vamos a terminar de maravillarnos, pero puedes verificarlo con la historia. Es lo más increíble. El plan de redención de Dios, no nada más en la Biblia, sino puedes leer libros de historia y ahí está todo el plan de redención. Entonces, no las entendían totalmente. Y no se preocupen si no la entienden totalmente, si no la entendemos totalmente. Dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirla, porque había oído que él había hecho esta señal. Verso 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. O sea, ya están espantados. ¿Sabes qué? Por más que dijimos y tratamos de hacerlo, ya el mundo está creyendo en él. Y dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. ¿Quiénes eran los griegos? Eran judíos asimilados, judíos que ya no vivían el judaísmo fielmente, sino que ya vivían como los griegos, como los demás. Pero ellos empezaron a tener inquietud. ¿Quiénes eran los que no? Los que los rechazó un poco, los que se habían quedado guardando así estrictamente, y ellos no lo recibían porque se creían mejores, orgullo espiritual.
Pero los griegos, que apenas empezaban a aprender, no tenían tantos prejuicios religiosos. Y estos griegos, judíos asimilados, empiezan a tener inquietud y vienen a él. Cuando los judíos, líderes religiosos, por su orgullo espiritual, porque son endurecidos en parte, lo rechazan, entonces los asimilados vienen a él, estos griegos. ¿Y qué sucede cuando esto pasa? ¿Qué sucede cuando esto pasa? Mira, buena frase. Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y chécate la reacción de Jesús cuando se entera que los asimilados quieren saber de él. Chécate la reacción de Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya me empezaron a buscar los asimilados. Efraín empezó a venir. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora de que muera. Ha llegado la hora de que cumpla el propósito de Dios. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, añade mucho fruto. En otras palabras, ha llegado el momento de que cumpla mi función como el Mesías, tipo de José, o el Mesías hijo de José, como José el soñador. Eso se conoce ampliamente en el judaísmo. En el judaísmo hay dos conceptos del Mesías. El Mesías hijo de José, que es rechazado, el Mesías leproso, que es vendido, que no es identificado, y el Mesías hijo de David, el que va a reinar, el que va a unificar las tribus, el que va a poner a hacer que se obedezcan sus mandamientos. Por eso es que los judíos en la actualidad dicen, Jesús no es el Mesías hijo de David, él no es, porque si fuera pues ya estaríamos en el reino de paz, no hay paz, entonces él no es. Pero él primeramente tenía que cumplir su rol como el Mesías sufriente, como el que tenía que dar su vida en rescate por muchos. Si él no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Y por eso él tenía que morir, poner su vida en rescate de qué, ahora sí, salvar de qué. Se llamará su nombre, ¿qué dice? Jesús, Yeshua, porque él salvará, redimirá, rescatará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué son pecados? Desobedecer a la Escritura. Así que, ¿cuál es la labor del Mesías? Una vez que el Mesías viene, muere, lo entiendes, lo identificas, él te regresa a que ahora vuelvas a estar como Adán al principio, bajo el gobierno de Dios, que otra vez puedas ser gobernado por él. Y todo lo que habías hecho antes, todos tus pecados pasados, por su muerte han sido perdonados, ha sido reconciliado por su muerte. Y ahora estamos en 2 años, estamos esperando, anhelando el regreso, pero ya no como un cordero, sino como un león, a reinar, a establecer el reino de David, a establecer el reino de Dios en la tierra. Y de eso se trata Apocalipsis. Apocalipsis se trata del momento en que Dios establecerá su reino, cuando los reinos, las naciones, vengan a ser del Señor y de su ungido. Lo mismo que hizo José al final, que le compró todo a todos y que ya nada más todos dependían de él. Y le entregó todo a Faraón y él se sujetó. Y ahí termina la historia de la Biblia. Así que ese es el plan de Dios, redimir a la humanidad. Ahora, en términos concretos y prácticos y simples y sencillos para nosotros, ¿cuál es la conclusión? ¿Y cuál es esto? Bueno, qué padre, estuvo increíble, vámonos. O sea, esto a mi vida, ¿qué me trae? Este es el punto de reflexión, antes de cerrar con una oración. El Mesías ya cumplió su plan en tu vida al haber muerto por tus pecados pasados. Todos tus pecados han sido perdonados por su sangre, aún los que vas a cometer también. Pero ahora, la pregunta es esta. ¿El Mesías está en este momento cumpliendo la labor en tu vida? Esto es, ¿está librándote de que tú vivas a tu manera? ¿En realidad tu conducta, tu vida está regresando a ser como Dios planeó que fuera?
¿Estás volviéndote a vez a obedecer a Dios? ¿Estás otra vez diciendo, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero hacer las cosas. Ya estoy cansado de estar muerto en pecados y delitos. Así estaba. Me rescataste. Era un hijo de ira como los demás. Estaba siendo guiado por la corriente de este mundo, por los hijos de desobediencia, siguiendo ese mismo ejemplo. Pero la pregunta es, ¿quiero seguir así? ¿Quieres seguir así? ¿Quieres seguir una vida en que filosóficamente sí tienes a Jesús en tu corazón, en tu mente o no sé dónde, pero tu vida, tus hechos no reflejan que el Mesías te ha redimido de tus pecados? Esa es la pregunta más importante que te puedes llevar esta tarde. ¿Realmente el Mesías ya te redimió, ya te rescató de tu manera de vivir antigua y ya estás viviendo ahora como le place a Él, en su voluntad? ¿Realmente lo estás viviendo? Y si no es así, ¿por qué no oramos? Dice la Escritura que Él va a poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y por qué no oramos? Porque ya dejemos de creer en un Mesías teórico y podamos empezar a creer en un Mesías práctico, en un Mesías de hecho y de verdad. Porque esos son los adoradores que Dios busca. Cuando Jesús se le aparece a una samaritana que no tenía ni idea, que había asimilada también, que tenía varias ideas complejas, Jesús le dijo, Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Basta de filosofías, basta de decir dónde, es momento de actuar. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú dijiste que el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que esté dispuesto a perderla por causa de ti, la ganará. Señor, así como tú lo perdiste todo, moriste a ti mismo, a tus deseos, a tus anhelos, así también nos has llamado a ser como tú. Y te pedimos que ese espíritu del Redentor, ese espíritu del mediador, ese espíritu de aquel que lleva una vida justa, pueda morar en nosotros para restaurarnos al plan original que tú tenías, a estar en armonía, en comunión contigo. Señor, y si todavía hay algunas áreas en nuestra vida que no se conforman al plan que tú has establecido, Señor, ayúdanos a no hacer una religión más, una denominación más, un grupo más. Ayúdanos ahora sí cumplir el mensaje de la Escritura. Gracias por este remanente, Señor. Gracias por cada uno de estos tus hijos, tus hijas que están buscándote de todo corazón. Y Señor, gracias porque nos ha tocado ver el cumplimiento de todas estas cosas y el clímax de la historia mundial cuando estás a punto de volver. Te damos muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y